El roce de la Llorona. Cuando ese vestido blanco me rozó el brazo, mis dientes comenzaron a castañar sin control, y supe que ya no éramos los únicos en esa calle oscura. Les voy a contar algo que le pasó a mi mamá cuando era joven, una experiencia que la marcó para siempre. Tenía apenas 19 años y esa tarde había ido con mis tíos a visitar a mi otro tío, que vivía a unas 12 cuadras de distancia. Una de esas calles era particularmente larga, porque ahí estaban dos escuelas juntas, una primaria y una secundaria. En aquellos tiempos era común que cortaran la luz por una hora. Esa tarde, justo cuando empezaba a oscurecer, decidieron regresar a casa a pesar del apagón. Todo iba bien hasta que llegaron a la calle de las escuelas. Al final de la cuadra, todavía lejos, vieron una figura femenina que venía hacia ellos. Por la distancia y la oscuridad no podían distinguirla bien, así que siguieron caminando. Pero mientras más se acercaban, más fuerte se volvía esa sensación extraña en el estómago. «Vámonos por la otra calle», le dijeron a mi tío. «Esa mujer se ve muy rara. Trae un vestido blanco y largo como una sábana, y un velo que le tapa toda la cara». Mi tío trató de tranquilizarlas. «Quizá es solo una loca», dijo. «Y por la otra calle siempre hay borrachos. Es mejor seguir por aquí». Cuando estaban más cerca, el terror aumentó. No le veían los pies. Parecía que esa mujer flotaba sobre el pavimento. Mi tío también empezó a ponerse nervioso al notar que el cabello le cubría completamente el rostro por debajo del velo y que efectivamente no tocaba el suelo. «Sigan caminando rápido y no le hagan caso», ordenó con voz temblorosa. Mis tías comenzaron a temblar. Las piernas apenas les respondían. Y entonces llegó el momento más aterrador. Cuando estaban a centímetros de esa presencia, un escalofrío helado les recorrió el cuerpo entero. La mujer pasó justo al lado de mi mamá y el vestido le rozó el brazo. En ese instante, los dientes de mi mamá empezaron a castañar sin control. Su cuerpo se paralizó por completo. Mi tío les gritaba que corrieran, pero sus pies no respondían. Mi tía perdió todas las fuerzas y se desplomó en el suelo. No podían moverse. Estaban atrapados en ese instante de terror absoluto. Pero de repente, sin saber de dónde sacaron la fuerza, mi tío agarró a mi tía por debajo de los hombros y entre él y mi mamá la cargaron para poder correr. Mi mamá volteó para ver qué pasaba con la mujer. Lo que vio la heló por completo. La figura ya venía de regreso hacia ellos, pero ahora más rápido. Traía el brazo alzado empuñando una daga. Corrieron como nunca en su vida. Justo cuando llegaron al otro extremo de la calle, la luz regresó. Inmediatamente voltearon a ver hacia atrás. Ya no había nada. Llegaron a casa pálidos, temblando, sin poder articular palabra. Una vecina que los vio entrar a la calle se acercó preocupada por su aspecto, pero ellos no podían responder. La señora los acompañó hasta la casa. Cuando finalmente pudieron hablar y contaron lo sucedido, la vecina les confesó algo escalofriante. Todas las noches veía a esa mujer caminar sobre la orilla de la barda de la escuela. Mi mamá estuvo días sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Comenzó a bajar de peso y estaba constantemente pálida. Tuvieron que llevarla con el padre para que la bendijera. Yo confío completamente en mi madre. Sé que no inventaría algo así. Para mí, esta es una historia 100% real. El castigo de la muerte. La peregrinación me dejó un bulto envuelto en cobijas, y 9 días después, la muerte regresó a reclamar lo que realmente había dejado: mi bebé. Hace muchos años, en San Sebastián Chimalpa, Estado de México, vivía un joven matrimonio con apenas 2 años de casados y un bebé de casi 1 año. El esposo trabajaba sin descanso, salía antes del amanecer y regresaba entrada la noche, completamente agotado. La esposa, acostumbrada a una vida más cómoda, nunca se adaptó a las responsabilidades del hogar. Pasaba las tardes con las vecinas, conversando y distraída. No lavaba, no cocinaba, no limpiaba, incluso descuidaba al bebé. Un día el marido la confrontó cansado de esa situación. Le amenazó con dejarla si no se dedicaba más a su familia. Él ni siquiera comía bien porque ella nunca preparaba nada. Dependían de la comida que les daban las vecinas. Entonces el hombre cambió su turno al nocturno y llegaba a dormir por las mañanas.
Esto obligaba a la esposa a hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Pero ella, obstinada en no renunciar a sus charlas vespertinas, decidió hacer las labores del hogar durante la noche. Una madrugada, a la 1 de la mañana, tocaron 3 veces a la puerta. Pensando que era su marido, se apresuró a abrir. No había nadie. Lo mismo sucedió la segunda noche. La tercera noche, cuando abrió la puerta, se encontró con una peregrinación de aproximadamente 30 personas. El hombre que venía al frente le pidió un vaso de agua. Eran fechas de noviembre, época común para estas procesiones, así que se lo dio sin pensar mucho. Después de beber, el hombre le hizo una pregunta extraña. ¿Sabías que si barres de noche y sacas la basura a la calle, echas tu suerte a la misma? ¿Y que hacer esa a altas horas atrae ciertas fuerzas? Son horas activas, pero no para los vivos. Ella se quedó pensativa, molesta. ¿Cómo sabía ese señor lo que hacía? ¿Por qué se metía en su vida? Antes de irse, el hombre se dio vuelta y le dijo: «Buena mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar. ¿Podrías guardarme algo? No lo abras por nada del mundo, solo espera a que regrese». Le dejó un bulto pequeño envuelto en cobijas junto al zaguán. La peregrinación se fue y ella se quedó confundida, pero no le dio mayor importancia. 9 días después, a la misma hora, volvieron a tocar 3 veces. Abrió de mala gana y ahí estaba de nuevo la misma procesión, solo que ahora el anciano tenía un semblante frío y tétrico que, bajo la pobre luz de las velas, le resultó perturbador. «Vengo por mi encargo», dijo con voz grave, «y me lo tengo que llevar como castigo a las desobediencias de su madre». Ella no entendía nada. El encargo era solo ese bulto envuelto que no había tocado ni movido desde aquel día, hasta que escuchó a su bebé llorar. Lo que tenía frente a ella era la muerte en persona, y venía por su hijo. El bebé tenía desnutrición, estaba muy delicado. Ella lo había descuidado por completo mientras pasaba las tardes fuera de casa. En cuanto la muerte tomó al bebé en sus brazos esqueléticos, este dejó de respirar. Murió ahí mismo. Ante tal horror, la mujer se desmayó. Cuando el marido llegó al amanecer, no daba crédito a lo que veía. Su bebé yacía sin vida en la cuna. Corrió buscando a su esposa por toda la casa, maldiciendo. La encontró completamente ida de la razón, contando una y otra vez la misma historia. ¿Será cierto que los quehaceres domésticos solo deben realizarse de día? ¿Que las horas muertas son para descansar y dejar que lo que no es de este mundo se mueva en paz? La canción del coco. Esa cosa de sonrisa horripilante me silbaba la canción del coco desde el closet y yo no podía despertar a mi madre por más que lo intentaba. Lo que voy a contarles pasó hace 7 años, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermanito. Yo tenía 13 años. Creo que el embarazo la hacía más sensible a lo que me estaba ocurriendo. Una noche se quedó a dormir conmigo en mi cama. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada y yo dormía profundamente. De repente sentí como si un hombre me jalara con fuerza hacia el pie de la cama. Mi mamá se despertó de inmediato con mis gritos desesperados. «No me lleves, por favor». Dice que me vio gritando, pero no vio a nadie más. Sin embargo, algo invisible me estaba arrastrando. Ya casi llegaba al borde inferior de la cama cuando finalmente me soltó. Mi madre no durmió el resto de la noche pensando en lo que acababa de presenciar. Los siguientes 3 días pasaron cosas similares. Se prendía la computadora sola con la música a todo volumen. Yo seguía gritando por las noches, pero después de eso, todo pareció calmarse. Mi mamá tuvo al bebé y todo volvió a la normalidad. Pasaron como 5 meses tranquilos, hasta que una noche mi padre y mi hermano mayor salieron y nos quedamos solo mi mamá, el bebé y yo, durmiendo de nuevo en el mismo cuarto. Eran las 3 de la madrugada otra vez, cuando algo me despertó. Era una melodía. Alguien cantaba en tono burlón esa canción de cuna del coco: «Duérmete ya, que el coco va a venir y te va a llevar». Pero no la cantaban, la silbaban. Reuní valor y volteé hacia el closet, al lado de la puerta. Ahí estaba parada esa cosa. No alcancé a distinguirla porque todo estaba oscuro, pero vivía frente a una lámpara de la calle, y la poca luz que entraba a mi recámara era suficiente para verla. Me estaba sonriendo. No alcancé a distinguir si era hombre o mujer,
pero tenía una sonrisa espantosa de oreja a oreja, cabello largo, quebrado, completamente canoso. Su piel se veía enferma, con lagras, la ropa maltratada y sucia. Hacía señales con la mano como invitándome a acercarme. Empecé a llorar y a rezar. Movía y movía a mi mamá, pero ella no reaccionaba. No podía despertarla por más que lo intentara. Solo pude cerrar los ojos con fuerza, pero aún así sabía que esa cosa seguía ahí, observándome. Desde los meses anteriores, cuando me jalaron los pies, teníamos muchos santos alrededor de la cama. No sé si eso evitó que se acercara más, pero esa criatura se quedó ahí toda la noche. No sé si me desmayé o si simplemente me quedé dormida del agotamiento, pero después de eso nunca más volví a cantar esa canción. Incluso evito escucharla. Cuando le conté a mis padres, empezamos a ir a misa todos los domingos. No volví a ver a esa cosa. Pero hace unas semanas, mis hermanos, el pequeño y el mayor, estaban jugando videojuegos en la sala hasta entrada la madrugada. Ellos jamás supieron de lo que me pasó. Escucharon que alguien silbaba esa misma melodía. Luego vieron algo espantoso. Se metieron muy asustados a sus camas. Estaban en shock y no han querido hablar del tema. Ni siquiera me han contado qué fue exactamente lo que vieron. Pero les puedo asegurar algo. Ya no juegan videojuegos hasta tarde. Y sé que mi madre, en el fondo, relaciona esto con lo que me ocurrió años atrás. Abre la puerta. La voz de mi mamá me pedía desde el pasillo que abriera la puerta, pero yo recordé que ella había llamado horas antes diciendo que trabajaría toda la noche. Cuando estaba en la secundaria, acostumbraba a dormirme tarde, ya sea estudiando, viendo películas o anime. Mis padres trabajaban en diferentes turnos, así que a veces me quedaba solo toda la noche, pero eso nunca me preocupó. Mi padre era guardia de un centro comercial y mi madre trabajaba en un hotel. Una noche, mi papá vino a despedirse porque entraba al turno nocturno. Me dijo que pronto llegaría mi mamá. Me despedí de él y seguí viendo mi película. Debí quedarme dormido sin darme cuenta, porque me desperté de repente al escuchar un ruido en el piso de abajo. ¿Eres tú, mamá?, grité. Me llegó una respuesta amortiguada. Estaba más dormido que despierto, así que me volví a acostar. Me dormí de nuevo hasta que escuché que tocaban a mi puerta. Enseguida, la voz de mi mamá me habló. «Abre la puerta». Entre sueños le respondí, «Sí, enseguida voy, mamá». «Ábreme ahorita», escuché que me decía de nuevo. «Sí, ya voy», contesté levantándome de la cama, casi dormido. «Abre la puerta, traje la cena», escuché por tercera vez. Estaba prácticamente aún dormido, así que no me pareció extraño que repitiera 3 veces lo mismo. Pero en cuanto di un paso hacia la puerta, desperté de golpe. Recordé algo crucial. Mi madre me había llamado poco después de que se fuera mi papá para decirme que tendría que quedarse un turno extra porque una compañera había faltado. No llegaría hasta la mañana siguiente. Si mi mamá no estaba en casa, entonces, ¿quién estaba al otro lado de la puerta? Eso estaba pensando cuando al otro lado escuché una risa malévola, diabólica, de esas que se escuchan en las películas de terror. Me quedé paralizado junto a la cama, escuchando cómo la risa se alejaba junto con pasos pesados, pasos de botas de hombre. Lo peor de todo, la risa sonaba exactamente como la voz de mi mamá, solo que retorcida, llena de maldad. Cuando finalmente dejé de escuchar los pasos bajando las escaleras, pude moverme. Me tiré en la cama, me acurruqué y no pude volver a dormir en toda la noche. Por la mañana no salí de mi cuarto hasta que escuché que mi padre llegaba de trabajar. Entonces salí corriendo, lo abracé y le conté lo que había pasado. Él prácticamente me dijo que quizás había sido una pesadilla. Yo estaba tan alterado que quise creerle. Nunca más me volvió a pasar, pero sobra decir que cada vez que me quedo solo, me aseguro de que todas las puertas y ventanas estén cerradas con llave. Me encierro en mi cuarto y no salgo en toda la noche. Hay noches que tardo en dormir, otras sueño con esa voz llena de maldad que me dice, «Abre la puerta». Eran como las 5 de la tarde, aún había luz. Siguió todas las instrucciones que le dio su amigo. Se acostó debajo de un árbol y recargó el espejo a un costado de su hombro en un ángulo donde con solo inclinar la cabeza pudiera ver su pecho y parte de las piernas.
En una mano enrolló un costal que sería donde lo atraparía una vez capturado. Cerró los ojos y de vez en cuando abría uno para ver el espejo. No parecía suceder nada. Escuchaba a los pájaros y los borregos caminar entre el pasto. Cerró los ojos de nuevo. De pronto ya no escuchó nada. Un silencio absoluto. Miró desde el espejo y vio un bultito color gris que intentaba trepar su pierna. Pensó que era una rata por el color. Quiso moverse. No pudo. Ese bulto finalmente se subió, y lo que vio mi papá lo dejó helado. Era como una persona diminuta pero gorda y cabezona, con ojos enormes, casi del tamaño de media cara. Estaba calvo y no tenía nariz. Trató nuevamente de moverse. Nada. Estaba completamente paralizado. La criatura se subió a su pecho, abrió sus piernas y se sentó como si montara un caballo. Mi papá estaba muerto de miedo. Entró en pánico total cuando lo vio reír. Sus dientes eran horribles, picudos, como si fueran todos colmillos. La sonrisa era enorme, como si le llegara hasta las orejas. Del miedo, mi papá se orinó en los pantalones. No sabía qué era esa cosa, ni qué quería hacer con él. Un ladrido lo hizo reaccionar. Movió el hombro y el espejo cayó. Por fin pudo moverse. Se dio cuenta de que el ladrido provenía del perro de su vecino. El animal le ladraba, pero no se acercaba. También notó que estaba completamente oscuro. Ya era de noche. Se levantó y corrió hacia el perro. Varios metros adelante encontró al vecino que, preocupado, había ido a buscarlo porque varios animales habían regresado solos. Mi papá se disculpó y le dijo que se había quedado dormido. El vecino solo lo miró fijamente y le dijo: «Mentiroso, tienes miedo. Mejor ven, te voy a dar tu té». Mi papá se lo tomó y aún así no pudo dormir. Al otro día mi abuela no encontró su espejo en la casa. Por tomarlo sin permiso, a mi papá le tocaron 4 cintarazos. Días después buscó el espejo en el bosque, pero no lo encontró. También se encontró con los niños de la apuesta, pero ninguno mencionó el tema. Se saludaron rápidamente y cada uno se fue a cuidar sus animales. Rara vez volvieron a coincidir. Mi papá dice que a partir de ese encuentro, esa cosa, ese duende, lo trae pegado y no sabe cómo quitárselo. Se dio cuenta gracias a nosotros, sus hijos. Mi mamá corrobora esto. Todos, sin excepción, cuando apenas empezábamos a hablar, en algún momento le comentamos que papá tenía un monstruo en la espalda y nos daba miedo. Mi mamá siempre pensó que era producto de nuestra imaginación infantil, hasta que notó algo perturbador. Al describirlo, todos dijimos las mismas características: gordo, ojos grandes y brillosos y muchos dientes. Fue hasta que un día, viendo una película de los 80, una de mis hermanas dijo: «Ah, sí, así es el monstruo de la espalda de mi papá». Mi papá se sorprendió porque nunca había contado lo que le pasó de niño, ni tampoco sabía que todos nosotros ya lo habíamos visto. Esta es la experiencia de mi padre, y él quiere dar un consejo, el consejo de un viejo que pasó mucho tiempo en el monte. Nunca se duerman solos en los bosques, no importa que sea de día. Procuren que siempre haya alguien vigilando su sueño. Tampoco dejen a los niños pequeños solos. Los montes son pesados. Hay muchas energías y cosas que viven ahí. Muchas de esas cosas no son buenas y aprovecharán cualquier descuido para hacerles daño.